Doñé era un hombre casi mágico. Fue funcionario de don Antonio y luego del presidente Salvador Jorge Blanco, de quien era muy buen amigo. Lo sé porque el presidente siempre me preguntaba por él. Por Deñó. Deñó. Su nombre completo era Ángel Félix Deñó. Exacto, Ángel Félix Deñó. Un hombre con un talento. Yo lo conocí ya entrando en edad, pero veía la fuerza de su inteligencia y sobre todo la fuerza de su optimismo. Es una persona cuyo espíritu de cambio y de trabajo nunca decayó. De manera que yo, por él y por lo que usted vale, le tengo que admirar. Y me siento muy bien de que usted esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Que antier, cuando hablé con mi gran amigo Cecilio Carela, me dijo, yo voy a hacer contacto con el hijo de un gran amigo tuyo, Doñé, Ángel Félix Doñé. Y yo le dije, ay, sí, ojalá. Y entonces, Carela, Cecilio, aquí estamos. Deñó era primo Deñó. de la madre de Camaño, que era Deñó. Ajá. Camaño de Deñó no recuerda. Sí. No, pero él era además un hombre muy patriota, muy... Nonín. Sí. Que estaba casada con Fausto Camaño. El padre de Francisco Alberto Camaño Deñó. Pero es que él no estaba solo. Sí, primo hermano de Francisco Alberto Camaño Deñó. Sí, de la raza inmortal. Ese fue, ya se unió a la raza inmortal. Y por los dos lados, porque cuando usted mencionó ahorita Flor de Oro Trujillo, sí, mi madre es prácticamente prima de Aminta Ledesma, que es la mamá, la primera de Flor de Oro, por la primera esposa de Trujillo. De Trujillo, sí, porque su segunda esposa fue Bienvenida Ricardo. Sí. Que hay una novela fabulosa. Yo empecé a leerla y tuve que amanecer a las 10 de la mañana. No pude soltarla de el gran novelista Manuel Rueda. Y fue cuando Trujillo había conocido aquí a Bienvenida Ricardo. Trujillo se hizo un bailarín de estilo del merengue y luego que tuvo poder conformó bandas musicales, orquesta, y él contribuyó al refinamiento del merengue. Pues Trujillo tenía buena voz y tenía cierto sentido musical, sobre todo rítmico. Y entonces cuando fue a Montecristi le negaron el casino para él hacer su boda con Bienvenida en ese casino. Entonces había una casa que estaba iniciada y en 2 días él llegó con 7 compañeros coroneles, entre ellos Leiva Pou, Mélido Marte, Fausto Camaño. Lo describe muy bien Manuel Rueda en la novela, se llama La Noche de Bienvenida. Y entonces Trujillo en 2 días terminó la casa, la pintó y allí hizo la boda. Entonces a Manuel Rueda, que era un niñito, le dolió mucho cuando se llevaron a Bienvenida para vivir aquí. Entonces, porque no fueron por tierra, sino en unos bergantines que todavía para 1927 y 28 se usaban mucho los barcos de cabotaje. Se viajaba mucho por el mar, que ahora con esta crisis nosotros también decimos no es una locura que se utilicen los ríos aquí para el transporte de personas. Deben hacerse los estudios correspondientes y cómo esto puede ser aprovechado, pero hay que buscar todas las vías. Los pueblos progresan cuando se estudian todos los recursos que tenemos a mano. Bueno, y está con nosotros también Luis Carvajal, y como no, está también nuestro hermano Osiris de León, y un amigo que nos va a hablar luego de unas invenciones que ha hecho de una máquina para siembras forestales, Antonio Ramírez, que vamos a hablar de eso después.
vamos a preguntarle a Luis Carvajal, ¿cómo ves este aparente recrudecimiento del calor, de la sequía, que ya no es solo en algunas naciones de África, ahora lo estamos viendo en la televisión, es toda Europa? Y China acaba de emitir una alarma por la sequía, China. Y entonces sabemos lo que está ocurriendo, o cuando vienen las lluvias concentradas y entonces los ríos se convierten en instrumentos de muerte y de destrucción, lo que están ocurriendo con las anegaciones, pero en medio de todo eso sigue avanzando la desertificación. Pensar que en medio de una sequía tan aguda y tan marcada, de repente, hace apenas 3-4 días. Y perdón, a los dominicanos nos puede parecer esto como casi una invención, porque desde el año pasado a hemos tenido los regímenes de lluvia más consistentes. Sí, lo que pasa es que el planeta es uno solo y que aún en el marco de una tendencia notable, el planeta siempre opera alrededor de ciertas medianas, de ciertas tendencias, y siempre ocurre que los periodos de intensa sequía en una zona del planeta son de intensa lluvia en otra. Entonces eso no debe sorprendernos. Qué bueno que sea con nosotros. Claro, como no debe sorprendernos otro fenómeno. Decía que hace apenas 3-4 días, Francia, en medio de una sequía que no ha mermado en nada, estuvo bajo inundaciones severas en varias ciudades, producto de acontecimientos pluviométricos también extraordinarios. Esos acontecimientos pluviométricos que provocaron inundaciones no han afectado en lo absoluto la sequía. Una sequía que cuando usted empieza a ver país por país de Europa, descubre que está afectando a prácticamente todo el continente con niveles inimaginables. En los Países Bajos hay un problema hasta para la regulación de la entrada y la salida de los barcos, porque los ríos, que eran el puente para las esclusas, no tienen agua. Y al no tener agua, se dificulta seriamente la navegación. Sí, porque los Países Bajos operan bajo un equilibrio de presión osmótica. Resulta que las aguas dulces y las aguas de mar tienen que estar en equilibrio, porque allí se bombea trillones y trillones de galones de agua diariamente para poder mantener una tercera parte del país, que de lo contrario estaría inundado por el mar. Claro, y no pueden abrirse las esclusas para la navegación porque permitirían una introducción muy distal de las aguas, afectando zonas que están incorporadas de las aguas del mar a tierra. Estaría salinizando tierras que están dedicadas a la producción. Pero hay algo grave. Tú tienes que un río histórico como el río Po de Italia no tiene una gota de agua. Ahí es el río que mucha gente está acostumbrado a ver en múltiples imágenes sobre Italia. Y esa es una, y el Danubio. Y es una imagen que se repite además con 4 fenómenos asociados. Yo hablar de agua donde está Deñó me da brega, porque cada vez que yo escuchaba a Deñó hablar, he aprendido mucho escuchándolo. O sea, una persona de la que ahorita lo vamos a disfrutar. Yo tengo hambre de escucharlo. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando yo disminuyo el volumen de agua, si yo tengo un vaso de agua y evaporo un poco de agua y era agua de sal, se va a sentir mucho más salinizado. De manera exponencial se incrementa la concentración de lo que hay ahí, y hay tantos contaminantes acumulados en los fondos que con la disminución del volumen de agua estos contaminantes se incrementan y han provocado mortandades masivas de invertebrados primero, de moluscos, y luego de peces, y finalmente de crustáceos. Prácticamente todas las especies de muchos de estos ríos han desaparecido, y hay algunos ríos como el río Libó, que se dice que ahí prácticamente cuando retornen las aguas, difícilmente retorne la vida.
en poco tiempo, porque el nivel de contaminación que se expresó en la medida que iba bajando. Perdón, Rafi La Antigua, que era uno de el famoso doctor Rafael La Antigua, nuestro gran científico en la Universidad de Columbia y en el Presbyterian Medical Center de New York, nos envió un mensaje. Pretendíamos que participara, pero entonces nos dice: buenos días, hermano. De nuevo me excusas, tiene que dejarme saber con un par de días de anticipación. Hoy en la mañana estoy, para que usted vea cómo este hombre trabaja, cómo Rafi La Antigua trabaja. Hoy en la mañana estoy en un taller sobre cómo prepararse para aplicar. Para aplicar quiere decir para solicitar ingreso a la Escuela de Medicina en la Universidad de Columbia. Y por eso no participará. Adelante. Bien. Todos estos fenómenos que estamos viendo, que van de un extremo a otro, hablamos de que los últimos 7 años han sido años de sequía, pero hace 3 años Alemania vivió inundaciones históricas que podían recordarnos lo que escuchamos que ocurre en cualquier país de América Latina después de un huracán, o de lo que nos acostumbramos a escuchar en África. Veíamos las calles de Alemania inundadas, supimos, al final el número de víctimas nunca estuvo tan claro, no sé si porque al final no hubo tanta claridad, se hablaba desde decenas hasta centenares de muertos, aunque por alguna razón yo estuve buscando la información final y la información aparece con bastante contradicción, y yo no me atrevo a traducir esa contradicción, pero está claro que una de las principales economías del mundo, de un país con tanta tecnología, se vio golpeado por un fenómeno de inundación que siguió inmediatamente a la continuidad de la sequía acumulada para este periodo de 7 años, y que los expertos meteorólogos están pronosticando para mucho más tiempo, lo cual implica una caída significativa de la producción agrícola y ganadera, sobre todo de la producción ganadera, lo que ya está anunciando una crisis de leche para los próximos 12 años. Se dice que la sequía de este año va a afectar la disponibilidad mundial de leche, repito, la sequía en Europa, por los próximos 12 años. Probablemente sea más o haya una forma de conjurarlo. Pero lo más importante de esto no es el fenómeno, sino que lo que estamos viendo es algo de lo que se ha venido hablando, y es apenas una pequeña demostración de lo que pueden implicar las variaciones del clima, de las que tanto se habla y se habla. Ningún hecho individual, por ejemplo, la sequía de un año, me diría Deñó, que está aquí, no es un indicador de una tendencia, ni lo que ocurre 2 años, pero ocurre que tenemos una tendencia continua de que si el año pasado nos alarmamos porque las temperaturas fueron extremas, este año son mayores, y en la anterior habían sido mayores, y el anterior habían sido mayores, y decimos, bueno, esta tendencia, como dicen los que no creen en el cambio climático, ¿son producto de las oscilaciones naturales o están asociadas a estos factores como la acumulación de gases de efecto invernadero, o realmente estamos entrando en una etapa planetaria de calor? Lo real es que no estamos en una etapa planetaria de calor, o sea, a partir de los datos generales para la evolución climática del planeta, y estamos viviendo estos fenómenos marcados además porque se expresan en 2 direcciones. Los fríos extremos de hace 3 y 4 años, y sobre todo la primavera fría, que también dañó la cosecha del año pasado, fue una primavera muy fría, eso permitió promediar, te demuestra que el clima oscila, y que esa oscilación te lleva a eventos extremos en dirección de la sequía y en dirección de la pluviometría, en dirección de la alta temperatura, en dirección de la baja temperatura. Pero no solo. Estas variaciones térmicas implican una variación en la distribución de los gases atmosféricos, y actúan como si la palabra que se usa en algunos sitios es como si fuera una cubierta o una tapa
que permite que los intercambios de gases no ocurran con la misma dinámica y que por lo tanto una serie de gases contaminantes permanezcan, provocando un efecto del que se habla menos. Y es que la calidad general del aire planetario ha ido disminuyendo significativamente y ha estado exponiendo a la humanidad, a toda la humanidad, a factores de tensión que están impactando sobre la salud. A esto se suma que es un elemento que en Europa es fuertemente preocupante y que al igual que en cualquier país del tercer mundo está asociado a la no disponibilidad de agua, con el incremento de poblaciones de animales que antes no existían, como las diversas especies de mosquitos transmisores de enfermedades. Ahora la posibilidad de tener Zika, malaria, chikungunya en Europa se incrementan porque ya han aparecido poblaciones de los mosquitos que la transmiten porque las condiciones climáticas lo permiten. Y esto está implicando también una variación importante en los esquemas de manejo de salud pública. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo en Europa, y lo vemos en Europa porque lo que ocurre en Europa tiene mucho más prensa que lo que ocurre en Somalia o en el Congo o en República Dominicana. Pero ocurre que esto viene ocurriendo en todo el planeta. Lo que estamos viendo en Europa, con toda la prensa y la tecnología que tiene, es que ciertamente hay que poner atención al clima, que el problema del cambio climático, aún para los que no creen en el cambio climático, tienen que responder a esta... Has mencionado dos veces, aún los que no creen. ¿Y cuáles serían las bases? Explícaselo a tu pueblo. De alguien que se atreva a decir que no cree en el cambio climático. No, hay 6 argumentos fundamentales. El primero, cuando tú hablas con una gente que no cree, te va a mostrar un mapa que te va a demostrar histórico, y te va a decir, mira, hace tantos millones el clima era tal, después varios tal, y te va a demostrar que hay una serie de oscilaciones que ocurren en tiempo geológico. Como si está aquí, yo prefiero ni meterme en ese tema porque yo sé que es un gran manejador, y eso es cierto. Segundo, porque te van a decir además que las evidencias acumuladas del efecto invernadero tienen que ver no solamente con la capacidad de retener el calor de las ondas largas, que también implica un mayor rechazo. Todo el calor que la Tierra recibe es en onda corta. Es en onda corta, pero y lo devuelve. El calor que devuelve es en onda larga. Y esas ondas largas son interceptadas por una serie de gases que se calientan, y al calentarse calientan la atmósfera, y eso es lo que se llama efecto invernadero. Retienen el calor. Y todo el que se ha metido debajo de un umbráculo, se da cuenta que ahí el calor es inaguantable, pero que si tú te agachas es más frío y si te paras es un poquito más caliente. Sobre todo la gente que siembra y pone un sarán debajo de un sarán, usted lo siente. Ese efecto ocurre con todo el planeta. La alta atmósfera, digamos que es el sarán, y todos los demás gases están distribuidos, y eso es lo que pasa ahora. Son 6 que tú dices. Sí. Hay un tercer argumento que es probablemente el que más utilizan. Te dicen, pero ven acá, la vegetación toma CO2 y devuelve oxígeno. Si nosotros incrementamos el nivel de CO2, estamos favoreciendo a la vegetación porque le estamos dando el suministro básico para incrementar esta circulación. De hecho, hay todo un paquete tecnológico montado alrededor de ese mito, porque si es así, yo quiero recuperar el ambiente. Para mí es más eficiente recuperar el ambiente con gramíneas que crecen rápidamente y que generan biomasa más rápido que los árboles. Pero eso es un absurdo. O sea, cualquier biólogo sabe que estamos frente a una falsedad, pero como esa es mi área de conocimiento, sé que hay todo un discurso montado sobre ese elemento. Hay un nuevo elemento que incluso cobra mucha fuerza. Solo si nosotros seguimos avanzando en la tecnología y en el desarrollo, nosotros podemos revertir esto, porque necesitamos utilizar al máximo las potencialidades que me da la economía para yo poder pasar del petróleo a utilizar por ejemplo, el automóvil eléctrico. Yo necesito que la economía crezca, se potencialice y me dé la posibilidad de pasar a otro estadio. Y en términos evolutivos, la humanidad ha venido mejorando, se ha mejorado
la vida ahora dura más. Si antes teníamos una expectativa de 40 años, luego de 50, luego de 70 y luego de 80, el desarrollo tecnológico generará desde luego mejores condiciones para la humanidad. Esto es un poco de magia, es presuponer que lo que se debe a otros factores, que no es la acumulación de contaminación, sino la capacidad productiva y el conocimiento científico, trasladarlo a que es el producto del uso de cierta tecnología. Los otros dos argumentos son prácticamente absurdos. Todo lo que dicen el Comité de Naciones Unidas para el Cambio Climático, eso es una invención. Hay una conspiración contra y hay unos contra grupos el petróleo, que no desean, contra la industria y es una conspiración contra la industria, y hay por ahí un grupo de gente que se reúne a conspirar y nos está metiendo la mentira de que no hay ningún cambio climático. Y esos datos de lo que yo oigo decir y hablando a cada rato de tal nivel de carbono, eso es mentira. Y simplemente te dicen que es mentira e incluso son capaces de publicar datos que no tienen aval científico y decirte que así operan. Lo último, y es lo que ocurre, señores, todo lo que ocurre en el planeta es un mandato divino, lo cual no vamos a entrar en discusión si lo es o no lo es, y nos hacen suponer que si está subiendo la temperatura y está pasando esto es porque así es lo que hizo Dios y que es mucho más eficiente, y para eso hay todo un movimiento. Por ejemplo, en Brasil. Sí, pero que los mandatos divinos, Dios permite lo malo y lo bueno. Entonces tú tienes la libertad de irte por lo bueno y no por lo malo. Sí, pero eso es para... Pero es el argumento que ellos usan. Yo no voy a entrar ahora en discutir si el albedrío que plantea la Biblia o la necesidad de proteger la naturaleza que plantean las religiones brahmánicas. Porque tú quieres ser un científico sin tener enemigos. No, enemigos yo no tengo problema en tenerlo. Yo estoy utilizando el argumento contrario y no tengo derecho al utilizarlo, a denostarlo. Yo lo denoto después. Si tú puedes ser un científico dejando tranquilo a lo que quieran creer en dogma, pero también puede ser. No se trata de dejar tranquilo a lo que es que ahora yo no estoy discutiendo si el dogma es cierto o no. Estoy viendo un argumento que utilizan los que no creen en el cambio climático, que quieren utilizar la religión y a lo que creen para manipularlo desde su propia creencia. De eso se trata. ¿Y por qué era importante ver estos 6 elementos del negacionismo? Porque el negacionismo es cada vez más fuerte, porque en República Dominicana hay mucha gente que lo niega. Hoy mismo, antes de venir para acá, me voy a limitar el nombre, pero vi una persona, que es un dirigente político reconocido, una persona de la derecha estructural dominicana, hablando exactamente, defendiendo los argumentos de Trump y hablando de que hay un progresismo que vive hablando del cambio climático para imponer políticas. Y está claro que estas 6 rutas argumentarias obedecen también a una defensa débil, a mi juicio, e indirecta de quienes se benefician del modelo económico que nos ha llevado a esta desgracia. Bueno, vamos a una pausa, Remigio, para entonces solicitar a Deñó que de su gran reservorio de conocimiento nos permita escanciar un poco para que él nos explique a qué se deben estas sequías, por qué estas alzas tan bruscas, porque hay que estar en esos espacios cuando usted oye decir que una ciudad está en 45 grados centígrados. ¿Cómo será si aquí nos desesperamos? Ha estado en 37 y 38 grados nuestro país, nuestra ciudad. Es impresionante. Vamos a la pausa y al retorno, este hombre que se ha dedicado a saber para enseñarnos, nos hablará.